Hace miles de generaciones, cuando la Tierra era otra, un nuevo mundo nacía al borde de los océanos. Tierras hoy sumergidas unían continentes, y extensas llanuras heladas se perdían donde ahora hay agua. En aquel paisaje helado, pequeños grupos de cazadores, recolectores, procedentes de Siberia y el sudeste asiático, emprendieron un viaje audaz, siguiendo las costas y cruzando tierras emergidas hasta alcanzar un archipiélago remoto, el lugar que siglos después conoceríamos como Japón. Así comenzó todo. Esta es su historia. Hace más de 30.000 años, aquellos primeros habitantes sobrevivían gracias a la caza, la pesca y la recolección. Tallaban herramientas en piedra y resistían en un entorno severo y salvaje. Con el fin de la era glacial, los glaciares se derritieron, el nivel del mar subió y las islas quedaron aisladas del continente. En ese aislamiento nació una cultura singular, la de los Jomon. Los Jomon no eran agricultores ni guerreros, eran recolectores refinados, profundamente conectados con la naturaleza. Su gran legado, la cerámica. Fueron los primeros en modelar vasijas decoradas con intrincados patrones de cuerdas. De hecho, Jomon significa literalmente marca de cuerda. Durante más de 10.000 años, esa cultura floreció sin reyes ni ejércitos, viviendo en armonía con su entorno. Pero hacia el año 300 a.C., una nueva oleada migratoria arribó desde el continente asiático, trayendo consigo el cultivo del arroz, la fundición de metales y nuevas formas de organización social. El viejo modo de vida dio paso al periodo Yayoi. Los Yayoi transformaron la isla, cultivaban la tierra, jerarquizaban la sociedad y emergieron líderes, guerreros y clases sociales. Las aldeas crecieron, surgió la competencia y con ella el poder. Nacieron los primeros reinos locales y con ellos las tumbas monumentales conocidas como Kofun, enormes sepulturas con forma de ojo de cerradura que simbolizaban la supremacía de sus gobernantes. Fue entonces cuando, entre arrozales y monumentos funerarios, quedaron sembradas las primeras semillas de una civilización persistente. La prehistoria llegaba a su fin, y la historia de Japón comenzaba de verdad. Hacia el siglo I después de Cristo, gran parte del sur de Japón ya estaba bajo una estructura de poder centralizado, con epicentro en la región de Yamato, donde gobernaba un monarca, el antecesor del emperador. Durante este periodo, las influencias del continente asiático fueron decisivas. En el año 552, desde Corea llegó el budismo, un potente hito espiritual y cultural. Más adelante, en 645, se implementaron las reformas Taika, un ambicioso plan de reorganización inspirado en el sistema chino que buscaba conformar una corte imperial fuerte y centralizada. En 710 se fundó la primera capital permanente, Nara, una ciudad modelo inspirada en la antigua capital de China. Nara se convirtió en el corazón del imperio. Allí se compusieron los primeros textos históricos oficiales, el Kojiki y el Nihon Shoki, combinando historia y mito para legitimar a la familia imperial. Japón se consolidaba como un estado organizado, con religión, leyes y memoria colectiva. Pero en 794, el emperador decidió trasladar la capital al lugar que hoy conocemos como Kioto, inaugurando el período Heian, una era de esplendor cultural que duraría casi 400 años. La corte refinó costumbres, perfeccionó la caligrafía y alcanzó cimas máximas en la estética, la moda y el protocolo. Mientras la aristocracia vivía rodeada de belleza, en las provincias algo estaba cambiando. Los samuráis, una nueva clase guerrera, se preparaba para tomar las riendas de un país que empezaría a dividirse entre el arte del verso y la espada lejos de la corte. En las provincias, el poder dejó de residir en el trono. Las tierras pasaron a manos de familias nobles que emergían con fuerza. Ese fue el nacimiento de un sistema feudal. El poder real ya no estaba en el emperador, sino en los señores regionales y sus guerreros, los samuráis. Dos clanes destacaron, los Taira y los Minamoto. Su rivalidad estalló en 1156 con la rebelión Hogen, cuando cada uno apoyó a un candidato distinto al trono. La primera vez que los samuráis influían directamente en una sucesión imperial. La tensión escaló en la Guerra Genpei, 1180 a 1185, donde los Minamoto salieron victoriosos.
Su líder, Minamoto no Yoritomo, fundó un nuevo gobierno militar en Kamakura y, en 1192, logró que el emperador lo nombrara shogun. Esa fecha marca el inicio del shogunato, un sistema de gobierno militar que dominaría Japón durante casi 700 años. El emperador siguió existiendo, pero su papel pasó a ser meramente ceremonial. El nuevo poder samurái no tardó en ser probado. A comienzos del siglo XIII, el vasto imperio mongol puso su mira en Japón. En 1274 y nuevamente en 1281 lanzaron invasiones sobre el archipiélago. Pero ambas fueron destruidas por tifones devastadores. El mítico viento divino que la tradición atribuye a la intervención de los dioses. Aunque Japón resistió, los costos de la defensa dejaron exhaustas las arcas del shogunato y muchos samuráis nunca recibieron sus recompensas. El descontento creció. En 1333, el emperador Go-Daigo encabezó un levantamiento para restaurar el poder imperial en Kioto. Lo logró brevemente, pero en 1338, un golpe de estado devolvió el gobierno militar, esta vez bajo la dinastía Ashikaga. Aún así, el poder real quedó fragmentado en manos de nobles regionales, o daimios, que gobernaban con autonomía. La paz se rompió definitivamente en 1467 con la guerra Onin, una violenta lucha entre clanes por la sucesión al shogunato. Del caos surgió el periodo Sengoku, una era de guerras civiles, alianzas cambiantes, ambición y violencia. Surgieron innovaciones como la figura de los ninjas, especialistas en espionaje y asesinatos sigilosos. El país se desmembró. Entonces, en 1543, un barco portugués encalló en la isla de Tanegashima. De él desembarcaron los primeros europeos en suelo japonés. Traían pólvora, armas de fuego, el arcabuz y una fe distinta, el cristianismo. En pocos años más de 300.000 armas de fuego circularon por Japón, transformando la manera de librar batallas. Entre quienes supieron aprovechar ese poder se encontraba Oda Nobunaga. Gracias al arcabuz, sometió con brutal eficacia a sus enemigos y puso en marcha la unificación del país. Pero en 1582 fue traicionado por uno de sus generales, truncando su sueño. Entonces, su subordinado más leal, Toyotomi Hideyoshi, un hombre humilde de origen campesino, tomó las riendas. Con astucia completó la unificación hacia finales del siglo XVI. Aunque nunca se proclamó shogun, usó los títulos de regente imperial y canciller del reino. Antes de morir en 1598, designó a 5 señores de guerra como regentes hasta que su hijo creciera. Uno de ellos era Tokugawa Ieyasu. Tras la muerte del hijo, Ieyasu expandió su poder con implacable estrategia. En 1600 derrotó a sus rivales y en 1603 fue nombrado shogun. Nacía el shogunato Tokugawa, que gobernaría con férrea disciplina durante más de 2 siglos. Por fin, los samuráis dominaban Japón, con la espada en mano y la lealtad por bandera. El país se dividió, se unificó, se transformó y preparaba el terreno para un nuevo orden. El shogunato Tokugawa estableció su capital en Edo, hoy Tokio, marcando el inicio de un periodo de paz relativa que perduraría más de 2 siglos. Esa estabilidad permitió un florecimiento cultural, artístico y económico sin precedentes. Para mantener el orden, el régimen instauró un rígido sistema social conocido como Shinokosho, que establecía clases sociales heredadas. Samuráis en la cúspide. Luego campesinos, artesanos y, finalmente, comerciantes. Nacer en una clase significaba quedarse allí de por vida. El ascenso social era prácticamente imposible. Para preservar ese orden, cualquier disidencia fue suprimida. El cristianismo, una vez tolerado, fue prohibido. En 1638 fue erradicado del país. Un año después, bajo el liderazgo del shogun Tokugawa Iemitsu, se impuso la política de Sakoku, cierre casi total de fronteras. Japón quedó aislado. Solo permitió comercio con China, Corea y los holandeses, confinados a una pequeña isla artificial en Nagasaki. Sin guerras ni invasiones, los japoneses se volcaron hacia el arte, la literatura y la contemplación de la belleza cotidiana.
nació la estética del ukiyo, el mundo flotante, una celebración de lo efímero, de lo sensorial, de lo bello en lo cotidiano. El teatro kabuki, los grabados ukiyo-e, la poesía haiku y la ceremonia del té marcaron esa época de refinamiento. Edo creció hasta convertirse en una de las ciudades más pobladas y organizadas del mundo. Pero al final del siglo XVII comenzaron a emerger grietas. La producción agrícola se estancó, las hambrunas se hicieron frecuentes y el gobierno no supo responder. Surgieron protestas campesinas, corrupción administrativa y un desgaste creciente en un sistema ya obsoleto. El quiebre llegó en 1853, cuando una flotilla de buques de guerra estadounidenses, al mando del comodoro Matthew Perry, apareció en la bahía de Edo. Con su presencia impuso la apertura de los puertos japoneses al comercio exterior. Ante la superioridad militar occidental, el shogunato no tuvo más remedio que ceder. En 1854 se firmó el Tratado de Kanagawa, y Japón, tras más de 2 siglos de aislamiento, fue empujado al mundo. Pronto, potencias como Reino Unido y Rusia exigieron igual acceso, y el país empezó a perder control sobre su economía y soberanía. Esa humillación encendió la cólera en provincias como Choshu y Satsuma. Lideresas decididos se unieron y en 1868 movilizaron al joven emperador Meiji para abolir el shogunato. La guerra Boshin fue breve pero decisiva. Edo cayó, el shogunato desapareció y al año siguiente la corte imperial se trasladó a Edo, rebautizada entonces como Tokio. Comenzaba la era Meiji. Bajo el nuevo gobierno, Japón se lanzó a una moderna transformación. Abolió el régimen feudal, adoptó instituciones, tecnologías y estructuras occidentales. En pocas décadas se transformó por completo, de un reino atrasado a una potencia industrial y militar moderna. A finales del siglo XIX, Japón empezó su expansionismo. En 1894 invadió Corea, entonces vasalla de China, y venció decisivamente en la guerra sino-japonesa. Con el Tratado de Shimonoseki ganó Taiwán y la península de Liaodong, incluida la estratégica bahía de Port Arthur. Ese triunfo desató la alarma de potencias como Rusia, Alemania y Francia. Obligaron a Japón a devolver Liaodong, pero Japón juró fortalecerse. En 1904 lanzó un sorpresivo ataque contra la flota rusa de Port Arthur. Comenzó la guerra ruso-japonesa. Tras un sangriento asedio, Japón capturó el puerto y, en 1905, destruyó la flota rusa del Báltico en la batalla de Tsushima. Fue una victoria aplastante. Con el Tratado de Portsmouth, Japón consolidó su hegemonía sobre Corea y Manchuria. Ya no era un aprendiz del mundo occidental, sino una potencia que emergía con industria, ferrocarriles, fábricas y ansias de expansión. Del kimono al cañón, Japón se transformaba y marcaba su lugar en el nuevo orden mundial. Tras sus triunfos militares, Japón participó en la Primera Guerra Mundial junto a los aliados, ocupando territorios coloniales alemanes en el Pacífico. Su inclusión en la Sociedad de Naciones reforzó su presencia internacional. Pero cuando propuso una cláusula contra la discriminación racial, las potencias occidentales la rechazaron. Un rechazo que cultivó resentimiento y alimentó el nacionalismo en el ejército japonés. Ese fervor expansionista desembocó en la Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1937, con invasiones masivas a China y atrocidades como la masacre de Nankín. La comunidad internacional empezó a desconfiar abiertamente de las ambiciones japonesas. Al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, Japón estrechó lazos con potencias agresivas y, tras ser objeto de un embargo petrolero de Estados Unidos, decidió atacar primero. El 7 de diciembre de 1941, atacó por sorpresa a la base naval de Pearl Harbor. Al día siguiente, Estados Unidos le declaró la guerra, y la Guerra del Pacífico comenzó. Japón expandió su dominio rápidamente por el sudeste asiático, entrando en conflicto con Gran Bretaña, Francia y Países Bajos. Pero en 1942 sufrió un golpe decisivo en la batalla de Midway. Para 1943, su ejército ya estaba seriamente debilitado. Ante el costo de una invasión terrestre aliada, Estados Unidos optó por usar un arma definitiva: las bombas atómicas.
El 6 y 9 de agosto de 1945, Hiroshima y Nagasaki fueron arrasadas. Más de 100.000 personas murieron. Al mismo tiempo, la Unión Soviética invadió Manchuria. Aquel doble golpe obligó a Japón a rendirse el 15 de agosto de 1945. El emperador pronunció su histórico discurso de rendición. El país quedó plagado de ruinas y muerte. Durante 7 años, Japón fue ocupado por fuerzas estadounidenses bajo la supervisión del general Douglas MacArthur. Se redactó una nueva constitución, se abolió la monarquía absoluta y el emperador pasó a ser una figura simbólica. Se promovió la democracia y Japón declaró oficialmente su renuncia a la guerra. A partir de la década de 1950, comenzó lo que hoy se conoce como el milagro económico japonés. En unas pocas décadas, el país pasó de la devastación a convertirse en la segunda economía más poderosa del mundo. Empresas como Sony, Toyota y Honda se volvieron sinónimo de calidad, tecnología y modernidad. Sin embargo, el crecimiento frenético creó una burbuja inmobiliaria y financiera que estalló en 1991, marcando el inicio de lo que se conoce como la década perdida. Aún así, en medio de la desaceleración económica, la cultura japonesa floreció de una forma inesperada. Videojuegos, anime, manga, cine y literatura conquistaron el mundo, y franquicias como Pokémon o Dragon Ball se convirtieron en fenómenos globales. Japón descubría un nuevo poder, su poder cultural. En 2019, el emperador Akihito abdicó, dando paso a una nueva era. La era Reiwa, encabezada por su hijo, el actual emperador. Hoy, Japón enfrenta nuevos desafíos: el envejecimiento poblacional, la baja natalidad y las crecientes tensiones regionales. Pero sigue siendo una potencia tecnológica, económica y cultural. Todo gracias al esfuerzo, la disciplina y la determinación de su pueblo, que tras sufrir los horrores de la guerra, eligió un nuevo camino: construir un Estado moderno, dejando atrás conflictos, divisiones y desigualdades del pasado.